Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, les ruego su atención. Vamos a comenzar. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de recibirles de nuevo en el Foro de la Nueva Economía que organizamos con la colaboración en esta edición de Aquages Extremadura, Caja de Badajoz, Caja de Extremadura y JOCA, teniendo como medio colaborador a The Wall Street Journal. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir al presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara, al que va a presentar el embajador de la República Portuguesa en España, don Álvaro de Mendoza e Moura. La tribuna es suya. Buenas tardes a todos. Una palabra de agradecimiento al Nueva Economía Forum y de felicitaciones a su presidente, don José Luis Rodríguez, por el magnífico trabajo desarrollado en el foro. Buenas tardes, vicepresidente de Gobierno, ministras, señores y señores. Sé que resultará sorprendente para todos vosotros el ver a un embajador de Portugal presentando al presidente del Gobierno extremeño. Vuestra sorpresa no es inferior a la mía cuando recibí una llamada de un gran amigo mío retándome a presentarle aquí hoy. Es claro que acepté con mucho gusto y sumo placer. Más allá de las magníficas relaciones institucionales que mantenemos en cuanto embajador de Portugal y presidente de Extremadura, hemos trabado una relación personal de confianza y de amistad que aprecio muchísimo. Para un embajador de un país extranjero, presentar a un político español no es, sin embargo, y lo comprenderán ustedes, un ejercicio fácil. Don Guillermo Fernández Vara, como sabrán, es extremeño de toda la vida, de Badajoz. Es médico desde 83, profesión cuyos difíciles estudios cursó con sobresalientes clasificaciones, siendo número 1 de la 10ª promoción de médicos forenses de estudios judiciales y habiendo sido distinguido por el Ministerio de la Justicia con la Orden de San Raimundo de Peñafort. En el 95 comenzó su carrera en la administración pública, asumiendo el cargo de director general de Salud Pública y Consumo en la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. Entró en la vida política de Extremadura en 96, cuando el expresidente Ibarra le invitó para hacerse cargo de la cartera de Bienestar Social. En el 99 asumió la Consejería de Sanidad y Consumo. Tras 8 años en ese cargo, ganó con mayoría absoluta las elecciones autonómicas en mayo de 2007. Es secretario general del PSOE de Extremadura desde julio de 2008. Creo que la rápida ascensión política de don Guillermo Fernández Vara, unida todavía a su juventud, es buena muestra de su gran capacidad política. Y sin que sea necesario a un embajador entrar en el campo de la futurología, pienso que es clarísimo para todos que le espera un gran futuro político en España, como ya se hace visible por el peso e influencia que tiene en el PSOE a nivel nacional y por el prestigio y respeto de que goza en la política española, por no decir en la prensa nacional. Por mi experiencia profesional puedo decir que es fácil y da gusto trabajar con políticos como don Guillermo Fernández Vara. Tiene ideas claras, sabe lo que quiere, tiene coraje político, tiene sentido de la estrategia y cumple por entero con los compromisos asumidos. Creo que todos me perdonarán si dedico unas palabras y un minuto más solamente al papel del presidente Fernández Vara en las relaciones con Portugal. Es de justicia mencionar que la apuesta por las relaciones con mi país, hecho por las autoridades extremeñas, se inició con el presidente Rodríguez Ibarra, así como decir
que el actual presidente no solo continuó esa línea, sino que la reforzó, desarrolló y profundizó. Y citaré a modo de ilustración 4 ejemplos. En tan poco tiempo ya realizó 2 visitas de trabajo a Lisboa y está preparando la tercera. No sé si él lo sabe, pero yo sí que lo sé. En segundo lugar, el empeño político por la cooperación transfronteriza ha dado pruebas en todo el tiempo y con eso ha conseguido la creación de Euroace, una eurorregión que integra 2 regiones de Portugal y la Extremadura y que constituye un modelo innovador al envolver a estas 3 regiones con casi 4 millones de personas, desarrollando proyectos comunes desde la agricultura a la energía, pasando por la salud o la protección civil. Después está su enorme interés por el proyecto del futuro Centro Ibérico por las energías renovables de Badajoz. Y por último, quería destacar la apuesta por la lengua portuguesa como lengua extranjera de opción curricular en la enseñanza extremeña, en la que firmamos ya un acuerdo bilateral. Y a este respecto, sobre la lengua portuguesa en Extremadura, gustaría de vos contar que la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con el presidente Fernández Vara, de inmediato obtuvo una respuesta no solo afirmativa, sino entusiasta. El presidente prontamente comprendió la importancia y el valor de una lengua que, según las Naciones Unidas, dentro de 15 años va a ser hablada por 360 millones de personas. Esto quiere decir más que la suma de todos los hablantes de alemán, francés e italianos juntos. Hoy, tras esta primera inaugural iniciativa de Extremadura, nos hallamos en avanzadas conversaciones con distintos presidentes autonómicos de variado color político y de comunidades alejadas de la frontera con Portugal, siguiendo todos el audaz ejemplo político del presidente Fernández Vara. Es por ello de toda justicia registrar aquí la forma modélica, verdadero ejemplo de vecindad y convivencia peninsular, en cómo el liderazgo político de Extremadura ha desarrollado las relaciones entre Portugal y España. Señor presidente, termino pidiéndole que siga surcando y abriendo caminos, ya sea en la relación con Portugal, ya en su trayectoria política, a la que deseo las mayores dichas y felicidades personales y políticas. Muchas gracias. Bien, buenos días, buenas tardes ya, señoras y señores, querido vicepresidente del Gobierno de España, querida ministra de Medio Ambiente Rural y Marino, querida ministra de Cultura, amigos y amigas, muchas gracias por estar aquí. Es para mí un placer poder compartir un rato, una comida, una charla, un coloquio con casi 700 personas. Creo que para mí también es una suerte haber coincidido esta conferencia con que juega el Madrid esta noche y supongo que algo tendrá que ver. Es una broma, pero le deseo al club adversario y, sin embargo, amigo, que tenga toda suerte de éxito en la noche de hoy. Yo tuve un profesor en la época de facultad que solo te ponía 3 notas, o te ponía 4 notas, o te ponía un 3, o te ponía un 5, o te ponía un 7, o te ponía un 9. No se movía de ahí. El 3 te lo ponía aunque no hicieras nada, porque decía que ya el mero hecho de poder haber llegado hasta allí, porque era en quinto de carrera, pues ya merecía un cierto respeto, ¿no? Pero si acertabas el caso clínico que te ponía un 5. Y te podía parecer poco, hombre, si usted me ha dado una serie de síntomas y de signos, y yo le acierto el caso clínico, ¿por qué no me pone usted más de un 5? Un 5. Si querías tener un 7, te obligaba a que, además del diagnóstico final, le dijera entre cuáles habías dudado. Lo que nosotros en medicina llamamos el diagnóstico diferencial. Es decir, tan importante es saber cuál es el diagnóstico final al que llegas como saber entre cuáles has dudado. Y si tú le decías, ese dolor abdominal era esto, pero podía haber sido esto, esto y esto. Un 7. Un 7, ¿qué hay que hacer para sacar un 9? Que era la única nota que te podía poner más. Él decía, para sacar un 9 tienes que haber acertado el diagnóstico, haberme dicho entre cuáles has dudado y luego decirme por qué has elegido uno u otro, porque es la única manera de que se erradique cualquier posibilidad de que el azar haya intervenido. Y te exigía que no solo fueras capaz de hacer el ejercicio de acertar, sino de hacer viable el que él supiera que habías acertado después de todo un proceso intelectual científico que te había conducido a la búsqueda de la verdad, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo pretendo un poco esta tarde aquí, no pretendo mucho más, es poder compartir con ustedes
mi diagnóstico diferencial, mis reflexiones acertadas o equivocadas que forman parte de lo que pienso en unos momentos en los que creo que es importante que todos digamos de verdad lo que pensamos, ¿no? Y lo voy a hacer hablando de Extremadura, pero también desde Extremadura de otras cosas que pienso en ese escenario que va de lo global a lo local y de lo local a lo global, en el que en el mundo ya no hay nada independiente, sino todo es interdependiente. Entonces, cualquier cosa que esté ocurriendo en cualquier sitio nos está afectando simultáneamente a todos. Por lo que al mundo se refiere, y no atribuyéndome ninguna mayor capacidad para poderlo analizar, sí decir un par de cuestiones de las que yo creo que estoy absolutamente seguro, ¿no? Estamos en una economía libre de mercado, por lo tanto, que nadie ponga o tenga la más mínima duda de mi vocación de defensa de lo que representa la economía libre de mercado como única vía de progreso y desarrollo, tanto más cuanto que luego seamos capaces de redistribuir lo que esa economía de mercado produce, ¿no? Pero o la economía o la política controla la economía o la economía acabará controlando la política, que es precisamente lo que creo que ha podido ocurrir, ¿no? Cuando en el año 89 se cae el muro de Berlín, hasta entonces el mundo se controlaba por equilibrios, pero una vez que cae todo lo que representaba el escenario comunista, el mundo se queda en un mercado libre en el que circulan los capitales con absoluta libertad y donde, como el mundo no tiene quien lo gobierne, pues la economía se sitúa por encima de la política. Y cuando hablo de la política, hablo de la política con mayúsculas, ¿eh? No hablo solo de la política de los políticos, la política capaz de ser la que regula la convivencia en un pueblo, en una ciudad, en una región, en un país, en un continente o en el mundo, ¿no? Y mientras la economía se sitúa por encima de la política, la economía campó a sus anchas y el dinero también. Curiosamente, a partir de los atentados del 11M, los ciudadanos empezamos a tener problemas para movernos por el mundo, pero el dinero sigue moviéndose con absoluta libertad. Tanto es así que se movió hasta tal punto que se movía hasta sin existir. Dinero del Monopoly que fue traspasando de unos países a otros, que hizo que además eso generara pues lo que acabó siendo uno de los elementos que todos creo que coincidimos que están en el origen de esta crisis. Esta no es solo una crisis financiera, pero es también una crisis financiera provocada por una falta de regulación de la economía por la política, entendiendo por la política aquella que nos representa a todos y a todos, ¿no? Primera conclusión. Veo difícil que la situación por la que en estos momentos el mundo atraviesa tenga una solución definitiva si hay algunas cosas del status quo que no cambien. Una puede ser que efectivamente nos demos cuenta que los organismos internacionales, el G20, allí donde se reúnen los países del mundo, y recuerdo lo importante que es que España esté sentada ahora ahí, que no siempre fue así, pues podamos, en definitiva, que la política vuelva a situarse por encima de la economía. Si no es así, yo les confieso pocas esperanzas en que determinadas cuestiones se vayan a resolver. Si la economía sigue campando sus anchas, si se es capaz y se sigue siendo capaz de estar por encima de los mecanismos de control que nos hayamos dado, difícilmente vamos a poder encontrar soluciones definitivas a lo que ha sido, ya digo, uno de los principales orígenes de la crisis. Europa fue, para muchos de los que aquí estamos, para una inmensa mayoría de los que aquí estamos, fue una esperanza. ¿Cuánto soñamos antes de entrar en Europa con entrar en Europa? Fue una esperanza. Que acabó siendo, yo me atrevo a decir, incluso una pasión, cuando fuimos descubriendo hasta qué punto la entrada en Europa nos estaba cambiando nuestra realidad. Pero deberíamos de hacer todo lo posible para que no acabe siendo una frustración, porque podíamos pasar de ser una esperanza, haber pasado a ser una pasión y que acabe siendo una verdadera frustración, ¿no? Por esa razón yo creo que en Europa es necesario, imprescindible, que quienes formamos parte de ella asumamos que es absolutamente necesario ir más allá de lo que representa compartir una moneda o compartir un pacto de estabilidad, que por cierto la crisis se ha llevado por delante y que habrá que revisar. Pero yo creo algo que hay que acometer en el contexto de la acción política y que yo creo que dentro de lo que están siendo los grandes objetivos de la presidencia española se está precisamente trabajando en ese ámbito. La presidencia española igual no va a ser una presidencia que logre muchas consecuciones muy concretas, pero va a abrir debates enormemente interesantes en el contexto de la Unión Europea y tenemos que ir a ceder algo de soberanía de los países miembros en favor no de los Estados Unidos de Europa. Yo me conformaría que sea con una Unión Europea con una mayor capacidad de gobernanza económica. Porque si no, así va a ser muy complicado. Y llamémosle a las cosas por su nombre. Cuando hemos tenido hace un mes la situación que se ha producido en Grecia, el hecho de que la presidenta Merkel y el presidente Sarkozy salgan
separándose del resto, a intentar aparecer como que están buscando una solución, tienen unos objetivos que todos ustedes conocen. Y que gran parte de la deuda griega está en bancos alemanes y franceses. Entonces no es un problema de interés europeo, es un problema de interés económico puro y duro de la banca de estos países. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Es decir, mientras no haya una estrategia que forme parte de unas reglas de juego comunes, que haga que de verdad seamos capaces, y ahora viene un horizonte de grandes retos, no es lo mismo la Europa de 15 que la Europa de 27. No era lo mismo la Europa en la que compartíamos muchas cosas a la Europa en la que compartimos bastante poquitas con algunos países. Se lo dice alguien que está en el Comité de las Regiones y que tiene a un esloveno a la derecha y a un finlandés a la izquierda. Es decir, que es complicado si no somos capaces de dotarnos de elementos que nos hagan conducir hacia la gobernanza económica también de Europa, para lo cual tendremos que ser conscientes que alguna parte de soberanía tendremos que renunciar. Y si queremos seguir como estábamos, si queremos Europa solo para tener una moneda única, pero además queremos seguir recibiendo todos, eso no es sostenible. Entonces tenemos que plantearnos que a lo mejor la Europa en la que soñamos, por la que sentíamos pasión, no es la Europa posible. Y la Europa posible es aquella que sea capaz de ser el instrumento que necesitamos para poder seguir siendo fuertes y para poder seguir influyendo en el mundo. Segunda cuestión que me preocupa, que pueda producirse con ocasión de una heterogeneidad tan grande de 27 países un cierto retorno a los intereses nacionales. Es decir, una renacionalización de determinadas cosas en Europa. Y algunos riesgos también hay. Y la ministra de Medio Ambiente Rural y Marino que está aquí lo sabe. Riesgos hay, porque cuando tú tienes que componer un mosaico de tantas piezas, puedes correr el riesgo de decir, como no soy capaz al final de lograr acuerdos, la mejor manera de llegar a acuerdos es que determinadas cuestiones sean del ámbito nacional. Aunque en ello nos estemos dejando pelos en la gatera de lo que podría representar la fortaleza que Europa pueda tener. Y tercer elemento. La demografía. La vieja Europa se nos ha quedado vieja. Eso es algo que todos debemos asumir. El que la vieja Europa se nos haya quedado vieja tiene mucho impacto. Entre otros, que Europa hoy representa, en el contexto mundial, pues no más allá del 7% de la población. Europa, con sus 500 millones de habitantes, una población de 7.000, pues empieza a ser una pequeña parte. Pero en el horizonte de los próximos 30 años, la demografía mundial se va a 9.000 millones de ciudadanos. Y las previsiones de Europa es que bajemos de habitantes. Con lo cual, sin que lo cuantitativo tenga más importancia que lo cualitativo, no nos olvidemos que ese es un factor de peso, para que Europa siga siendo una pata de la mesa del tablero mundial de notable importancia. Y eso es algo que tendremos que valorar, porque lo que sí es una conclusión cierta es que Europa se nos está quedando vieja, como nuestra querida España también, de alguna manera, se nos está quedando vieja. Y eso es algo que exige tener claras determinadas cuestiones que ahora todavía están siendo sometidas a debate. Si Europa no gana población y España no gana población, tendremos problemas, que tienen mucho que ver con los sostenimientos de los sistemas de pensiones, pero también y fundamentalmente con la propia base de la economía, que necesita gente, y que necesita gente joven y que necesita población para el progreso, ¿no? Si analizáramos cuánto representó para España el crecimiento en el periodo 2000-2008, cuánto representó el que fuéramos 7 millones de habitantes más, nos encontraríamos que el mero hecho de tener más población, aunque te pueda generar problemas de desempleo, al conjunto del país lo hizo crecer en unos niveles importantes. Y eso es algo que no debemos ni podemos despreciar. No me voy a extender más en lo que representó, a mi juicio, también un problema de inicio en Europa, un error de inicio. Y siempre cuando éramos de pequeños en las pandillas decíamos, el que no da miedo, mal asunto. Europa no da miedo, porque sus políticas de defensa y de seguridad desde el principio no han sido una prioridad. No fueron una prioridad. Y yo creo que es importante que una unión de países no tiene por qué provocar miedo, pero sí tiene que provocar respeto. Y para eso sepa que el que se mete con uno de los países de la Unión Europea se está metiendo en Europa. Y el que ataca a un país de la Unión Europea está atacando a Europa. Y eso lo tiene que tener claro todos, todo el mundo, todo aquel que tenga la más mínima tentación de poder hacer o de ejercer alguna acción contra la Unión Europea. Nuestra querida España. Nosotros somos un país con un cierto grado de ciclotimia, de alteración en el estado de ánimo. Somos capaces de pasar del mayor de los optimismos o de la euforia al mayor estado melancólico. Y somos capaces de hacerlo sin solución de continuidad. Y somos capaces de pasar de hablar del milagro español al desastre español. Y además casi hasta de creérnoslo. Por eso yo creo que algo que es fundamental es reivindicar, y yo lo hago aquí desde una comunidad autónoma pequeñita, en número de habitantes, aunque amplia en extensión. Hay que reivindicar la marca España,
por muchas razones, pero además de reivindicarla hay que hacer todo lo posible porque seamos conscientes que lo que nos aporta la marca España es la base fundamental de nuestro futuro. Y para reivindicar la marca España cada uno lo puede hacer desde su posición. Los presidentes de comunidades autonómicas también, en la medida en que a veces nuestras actuaciones hacen que la marca España se diluya, cuando no hablamos lo suficiente de la importancia que tiene para el conjunto lo que representa o lo que representamos como país. Nuestras empresas tienen un gran reto. En los tiempos en los que teníamos la vieja peseta, era fácil que ganáramos en competitividad. Bastaba con que se devaluara la peseta. Pero eso ya no puede ser. Con lo cual, ese viejo truco que tantas veces sirvió, hoy ya no nos sirve. Y la única manera de ganar en competitividad, que es algo fundamental para nosotros, es ser más competitivo. Es ser más competitivo. Y esa es la base también fundamental por la que además la marca España tiene tanta fortaleza fuera, porque tenemos magníficas empresas que han sido capaces de abrir camino en el mundo. Pues como se abrió cuando se descubrió América, ha habido en el mundo moderno empresas españolas que han descubierto muchas partes del mundo y hoy son los dueños de autovías, de concesiones, de aeropuertos, de alta velocidad, de telefonía, de energía. Y eso lo tenemos que poner en valor y entender que valemos mucho más de lo que nos pensamos, mucho más de lo que creemos. Porque en la ciclotimia tenemos esa sensación de pensar que, como hemos pasado ya del milagro al desastre, no valemos un pimiento, valemos mucho como país. Y este es un país que tiene unas enormes capacidades, pero tenemos que ser conscientes todos de que lo que no puede ser es que si nosotros no nos lo creemos, ¿quién se lo va a venir a creer? Yo suelo decir una frase, si nosotros nos queremos, ¿quién nos va a querer? Si nosotros no nos queremos, ¿quién nos va a venir a querer? Y estos son momentos de que ejerzamos un poquito la autoestima, porque a base de darnos tantas veces como el cilicio, vamos a acabar pensando que no valemos nada, o que no valemos para nada. Y esto es un país fuerte, un país que ha sido capaz de progresar, que ha sido capaz de generar a lo largo y de distribuir el crecimiento que ha permitido una ampliación enorme de derechos y de calidad de vida y de bienestar para mucha gente. Y eso es algo fundamental. Tenemos que defender la marca España todos, empezando por aquellos que formamos parte de la España autonómica. Y aquí dentro de España soy la comunidad autónoma de Extremadura, pero fuera somos españoles, y es España. El embajador de Portugal, al que yo agradezco enormemente su presentación, y luego al terminar diré algo al respecto, sabe que cuando hemos ido a Portugal a todas nuestras relaciones, yo lo primero que hago y lo último que hago siempre es pasar por la Embajada de España, porque aquella es mi casa. Y no pueden tener los portugueses la sensación de que allí quien va es Extremadura. No, allí va una parte de España. Y si somos capaces de poner eso todos en valor, seguramente conseguiremos que no se diluya la marca España o que desde fuera a veces ni nos comprendan ni nos entiendan. Entre otras cosas porque esto que hemos hecho aquí no era fácil, era complejo y es bastante difícil de entender, aunque nosotros lo podamos entender. Yo hace unos meses, hace ya casi un año, con las autoridades regionales de Italia, estamos hablando del cultivo del tabaco, allí se siembra también mucho tabaco, y estaba la presidenta de una de las regiones. Y me hacía una serie de preguntas sobre, oye, ¿esto quién lo gestiona? Y me decía, la basura. Y yo les decía, ¿la basura? Pues la legislación es estatal, los camiones los compra la autonomía, pero los basureros, los peones los pone el ayuntamiento y luego se depura y se lleva a unos ecoparques que lo han construido con fondos europeos que pertenecen a la administración pero que los gestiona una empresa. Es decir, esto que hemos hecho no es fácil, es bastante complicado. El resultado final, y luego diré algo, a mi juicio es satisfactorio, pero es difícil de entender desde fuera. En la medida que seamos capaces de esa complejidad dejarla para dentro de casa y aparecer con mayor uniformidad cuando estamos fuera, yo creo que parte del problema lo podremos estar resolviendo, ¿no? Yo creo que ahora mismo en España hay un desequilibrio entre derechos y deberes. La bonanza nos permitió estarle diciendo a la gente, y en esto yo como político me atribuyo mi cuota parte de responsabilidad, que nosotros estábamos aquí para que ellos no se preocuparan de nada y garantizar que sus derechos, todos sus derechos. Y los programas de gobierno y los programas electorales eran programas fundamentalmente basados en la adquisición de nuevos derechos. Pero ese tiempo se terminó. Ese tiempo se terminó. Este es tiempo de derechos y de deberes. De levantarnos todos los días por la mañana con la banderita de los derechos, pero si levanto también los de los deberes. Y si no la de los derechos, la bajas. Porque si no, no podemos. Es decir, una de nuestras debilidades es no ser capaces de decirle a la gente que se acabaron los tiempos solo de exigir y que vienen tiempos de exigir y de dar. Y que quien no esté dispuesto a dar no puede exigir. Cada uno en función de sus posibilidades. Se paga según se tiene, se distribuye según se necesita. Pero todo el mundo, tenga o no tenga, tiene cosas que aportar.
Y este no es un país en el que una parte le da a otra parte. Este es un país en el que todos tienen que dar porque todos tenemos que recibir, unos de una manera y otros de otra. Tenemos necesariamente que acabar de estructurar el Estado autonómico. Y tenemos aquí al ministro de Política Territorial, al vicepresidente, que se está preocupando y ocupando por poder hacerlo, cosa nada fácil, porque para coordinar hay que tener en cuenta que la gente se quiera dejar coordinar. Pero España necesita poner fin al Estado autonómico. Y no se acabará de construir el Estado autonómico el día que se transfiera la última competencia a la última comunidad autónoma. No, porque siempre habrá alguien que quiera más. Se acabará el día que nos pongamos de acuerdo en que Estados somos todos y que la fortaleza de unos no puede ser la debilidad de otros. Y si para fortalecer uno se tiene que debilitar otros, somos más débiles todos. Y eso es algo que tenemos que tener absolutamente claro. Y que es imprescindible, a mi juicio, lo he defendido, lo defiendo y lo defenderé, que las comunidades autónomas nos corresponsabilicemos con el Gobierno de España. Y eso se llama cooperación. Y la verdadera cooperación es aquella que trae como consecuencia la necesaria asunción de responsabilidades, de que los problemas de los demás son también los míos, porque esa será la única manera que los problemas míos sean también de los demás. No puede ser que cuando yo tengo un problema, yo recurra al Gobierno de España para que me ayude, pero cuando el Gobierno de España tiene un problema no pueda recurrir a mí porque ese es solo su problema. No puede ser que cuando las cosas estaban bien, cuando todo venía bien dado, enseñábamos todos la cabeza. Todos éramos padres del éxito. Y ahora el culpable de todo es Zapatero. Eso no puede ser, porque además no es justo. Y lo que no es justo no debe ser posible. Tenemos que asumir todos nuestra cuota parte de responsabilidad, porque este es tiempo, queridos amigos y amigas, y lo digo así porque lo siento, este no es tiempo en el que lo que está en juego son los votos. Lo que está en juego ahora mismo es el futuro de este país. Y eso tiene que estar por encima de las posibilidades electorales que podamos tener unos u otros. Y frente a eso solo cabe trabajar, intentar buscar y esforzarnos, porque pudiera ser que cuando haya elecciones ganen uno o ganen otros, o perdamos unos o pierdan otros, pero que quien haya perdido sea España y haya cosas que ya no tengan solución. Y entonces no puede ser que el ganar o perder en estos momentos sea la base fundamental de la estrategia. Tenemos que tener, y tenemos la obligación de tenerlo, y lo digo desde una comunidad pequeña, aunque grande en territorio, conciencia de país. Porque si no, nos podemos encontrar algún día con la tremenda, y lo digo irónicamente, no quiero que mañana sea titular de nada, es pura ironía, que la solución única que tenga este país sea crear la comunidad 18, que en vez de 17 seamos 18, le cedamos todos un poquito de territorio, la colocamos por aquí, por los alrededores de Madrid, y ahí ponemos el almacén de residuos nucleares. Lo llenamos de agua para que desde ahí le repartamos el agua a toda España. No puede ser que aquí queramos que lo mío es mío y lo tuyo de los dos. Todo tiene que ser de todos. Y si no tenemos esa conciencia, difícilmente vamos a poder, y lo dice uno que tampoco quiere almacén de residuos nucleares, que quede claro. Pero tenemos que tener claro que hay determinadas cuestiones que son cuestiones de Estado, que son esenciales, porque mucho se habla de los acuerdos de Estado entre gobierno y oposición y no se habla de la necesidad de alcanzar acuerdos entre nosotros, que es fundamental. Si todavía tenemos pendiente resolver muchas pequeñas cosas que forman parte de la cotidianidad de la vida de la gente, que todavía no hemos sabido resolver, si a la gente le hacemos la puñeta más de lo que nos creemos, si el Estado autonómico, que ha sido la base del progreso, que para regiones como la mía ha sido la clave, que hoy tenemos una educación y una sanidad de la que yo me siento orgulloso y no la hubiéramos tenido de otra manera, pero en cambio la gente tiene una cierta percepción, una cierta creencia de que le estamos haciendo la vida imposible. Porque no les valen las licencias de caza, porque los permisos a las empresas, en cada sitio los concursos lo hacemos de una manera distinta, porque para presentarse en distintas comunidades autónomas las empresas tienen que tener todo un arsenal de gente, y eso forma parte de cosas en las que nos podríamos poner de acuerdo, que no tiene nada que ver con el hecho autonómico, con que yo me sienta vinculado con cada uno con la identidad, que se sienta de su tierra y que cada uno se sienta español como quiera, como le dé la gana. Siempre que sentirse español de una manera o de otra no le aporte ni más derechos ni más deberes, que esa es la clave. Porque hay muchos que no es que se sientan españoles más o menos, es que quieren que sentirse español de una manera u otra te aporte determinadas cuestiones que bajo ningún concepto pueden ser aceptables, ¿no? Por esa razón, creo que además estamos en unos momentos en los que tenemos que ser conscientes todos, y desde las administraciones públicas, desde luego, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, como país, como región, como empresa, como familia, como pueblo. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque llegamos a deber 3 veces lo que valemos. Y cuando un país llega a deber 3 veces lo que vale, sumando la deuda pública, la deuda de las empresas y la deuda de las familias, es porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Porque creíamos que éramos ricos y a lo mejor no lo éramos. Porque rico es el que se gasta lo que tiene, no el que se gasta lo que debe.
Y entonces tenemos que ser conscientes que muy probablemente, y lo digo yo el primero, pues hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y hemos creado unas estructuras administrativas por encima de nuestras posibilidades. Y si las empresas se están ajustando, si las familias se están ajustando, nosotros nos tenemos que ajustar también. Cuando en Extremadura hemos tomado la decisión de reducir la estructura administrativa, el 30% de altos cargos, el 30% de personal de confianza, el 10% de personal directivo en la sanidad, el 60% de las empresas públicas, la congelación salarial, no lo hemos hecho porque creamos que ahora tocaba, ¿no? Es que no lo vamos a poder pagar. Es que no lo vamos a poder pagar. Un país se puede endeudar o puede tener déficit para inversión. Y eso justificará siempre el endeudamiento, siempre, que sea para invertir, para que tenga retorno en el futuro. Pero cuando un país o una región o un pueblo se empiezan a endeudar para pagar el gasto corriente, eso es gravísimo. Y no lo vamos a poder pagar. Entonces habrá que empezar a decir que hay que tomar medidas que van a ser, algunas de ellas dolorosas. Y alguien me puede decir, y me lo dice, bueno, ¿y esto por qué no lo pensó usted antes? Pues pido perdón. Pido perdón por no haberlo pensado antes, pues como tantas cosas que no pensamos antes. ¿O es que acaso el apalancamiento al que llegaron las empresas o las familias era porque pensaban que las cosas iban a cambiar? No, porque todos pensamos que las cosas iban a ser siempre igual. Y por eso nos metimos en unos escenarios que ahora llega el momento crítico y no lo podemos pagar. Y entonces tenemos que mirándole a los ojos a la gente decirle, estamos en una situación complicada y difícil, de la que solo saldremos si todos nos ajustamos. Y para ajustarnos todos se tienen que empezar por ajustar a aquellos que tienen que dar ejemplo. Y los que tenemos que dar ejemplo somos las administraciones públicas. Por esa razón yo creo que es imprescindible que así lo hagamos. ¿Extremadura está mejor, peor o regular? Extremadura terminó el año 2009 con un decrecimiento de 2 puntos. Sabéis que la media española ha estado en el 3,8. Quiere decir que hemos tenido una evolución decreciendo mejor que la media española y, sobre todo, en relación con hace 2 años, el diferencial con España era de 0,2, al año siguiente fue de 0,8 y ahora ha sido de 1,8. Es decir, ¿quiere decir esto que es que tenemos mejor situación o no tenemos ningún problema? No, ¿cómo no vamos a tener ningún problema? Si yo me presento a las elecciones ofreciendo 60.000 empleos y llevo contando 40.000 parados, ¿cómo no vamos a tener problemas? Tenemos un problema muy grave. Pero hay que reconocerlo que tenemos ese problema. Pero nuestra economía, que se nos decía que era una economía con menos dinamismo, pues los hechos han venido a demostrar lo contrario. Que lo que se entendía por dinamismo, a mi juicio y con todo el respeto, eran economías con más vicios. Vicios en el sentido de los vicios que tienen las tomateras. Es decir, que eran economías muy basadas no en un mayor dinamismo, sino en un crecimiento especulativo. Y nosotros teníamos menos. Nosotros tenemos 40.000 desempleados más, 20.000 del sector servicios, 10.000 del sector de la construcción, otros 10.000 del sector de la industria y agricultura. De los de la construcción, de los 10.000, una parte importante eran ocupados de doña Esperanza Aguirre y son parados míos. Era gente que venía desde la zona de Navalmoral, de Arroyo de la Luz, a trabajar a Madrid y que los fines de semana volvían a Extremadura. Pero son desocupados nuestros, pues son ciudadanos de Extremadura. Pero en cualquier caso, esa es la cruda realidad, que tenemos más desempleo. Y tenemos un desempleo que no va a poder volver a trabajar donde trabajaba antes. Una parte sí y otra parte no. Y hay que buscar y generar nuevos empleos. Si no se generan nuevos empleos, no vamos a poder volver. Es decir, esto el tiempo no lo va a arreglar. Porque todavía hay gente que piensa, ¿cuánto tiempo calculas tú? ¿6 meses, un año y medio? Aquí estamos con las encuestas. No, sino un problema de tiempo, un problema de acciones, de actuar, de intervenir en un escenario en el que necesariamente tenemos que hacerlo, ¿no? En exportaciones se han comportado bastante bien. España ha caído en el torno del 19 y pico, en Extremadura en 1 y pico. Es verdad que hemos tenido un sector agroindustrial que nos va acompañando en el mantenimiento de las exportaciones. Curioso, que aquello que era hace años un dogma, que se decía, aquellas comunidades autónomas con mayor peso de la agricultura están más lastradas que las que menos peso de la agricultura tengan. Ahora está todo el mundo diciendo lo contrario, entre otras cosas, porque si hay algo seguro en el mundo ahora es que la gente quiere comer 3 veces al día. Y en ese contexto nos encontramos con una fortaleza añadida de un sector que no tiene crecimientos tan expansivos, pero que puede ir teniendo un crecimiento constante que pueda ser para nosotros un elemento importante, igual que el turismo. Nosotros no somos turismo de aluvión, somos turismo de crecimiento constante. Y a pesar de ser un año de crisis, pues los viajeros y las pernoctaciones han crecido en el conjunto del año 2009, ¿no? Por todo eso, yo he entendido que era imprescindible el que asumiéramos una serie de acuerdos. Al inicio de la legislatura, con la patronal, con los agentes sociales, con la UGT de Extremadura y las comisiones obreras, y llegamos a un acuerdo en un escenario que no es el que tenemos ahora. Y estoy hablando de otoño de 2007.
De hecho, algunas de las cosas que entonces acordamos las hemos tenido que revisar porque sencillamente que no nos valen. Porque lo hacíamos sobre un escenario completamente distinto. Por eso el año pasado, en el debate del Estado de la Región, propuse un pacto social y político de reformas que consistía básicamente en un pacto en dos tiempos. Llegar a un acuerdo con los agentes sociales y la patronal y que ese acuerdo luego lo lleváramos al Parlamento. Y allí está ahora. Y espero y deseo, y estoy convencido, que de ahí podrá salir en los próximos meses porque creo que es algo imprescindible. Tenemos que tener claro aquello que podamos tener claro. Y tenemos que acordar aquello que podamos acordar. Y lo que no podamos acordar, pues no lo acordaremos. Si habrá cosas en las que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero eso no evita que en otras sí lo podamos hacer. Hemos determinado cuáles son claramente los sectores emergentes y los sectores tradicionales sobre los que hay que introducir modificaciones. Sectores emergentes, turismo, la economía verde y energética, los servicios de proximidad y el conocimiento. Sectores tradicionales, la agricultura, en el horizonte de la Paz 2013, que para nosotros es fundamental, la industria, el comercio minorista y la construcción. Y ese pacto tiene una serie de acuerdos. Acuerdo para el desarrollo energético sostenible, escenario 2020. Nosotros estamos en disposición, queridos amigos y amigas, que en el año 2012, por encima del 50% de la energía eléctrica que consumamos sea de fuentes renovables. Y en el año 2014, por encima del 70%. Porque tenemos algo que ahora es un gran patrimonio, que se llama el territorio, que se llama el sol, que se llama el agua. Por cada hectómetro cúbico, por cada 3 hectómetros cúbicos y medio que se embalsan en España, uno está en Extremadura. Y ahora mismo ya en todo lo que representa la energía termosolar, pues el 45% de las preasignaciones van a estar en Extremadura. Es decir, el 45% de toda la potencia termosolar en España se va a instalar allí. Y eso produce mano de obra, que cada planta se lleva 400 o 500 personas durante el tiempo de construcción, ¿no? Hay que trabajar en la internacionalización. Para nosotros es básico y para eso hay que tener instrumentos. Antes no los teníamos, ahora vamos a poder disponer de ellos. Cuando nuestras empresas tienen que crecer dentro, las acompañábamos en su crecimiento de dentro y ahora hay que acompañarlas en el crecimiento hacia afuera, porque es fundamental encontrar nuevos mercados. Y este año, el último trimestre, que hemos tenido un buen tratamiento en exportaciones, ha sido abriendo mercados nuevos como Angola, como Túnez, como Argelia, que están funcionando razonablemente bien. Pero razonablemente bien y donde hay una enorme capacidad de poder crecer, ¿no? Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en la educación, me parece esencial, ¿no? En la ciencia y tecnología, una vez que el Gobierno de la Nación apruebe su ley, en un modelo de financiación estable para la universidad en el futuro, que en Extremadura es muy importante, en todo lo que representa la innovación, la investigación, el desarrollo. El dato más importante de todos los que hemos tenido en los 3 últimos años, a mi juicio, fue que en el año anterior fuimos la primera o la segunda comunidad en crecimiento de inversión en I+D. Y además, más importante todavía, porque fue por la inversión privada, no por la inversión pública. Porque eso sí que es un síntoma claro, patognomónico, como decimos los médicos, de que muchas cosas están cambiando fundamentalmente en mi tierra, ¿no? En la gobernanza del territorio hemos firmado un pacto local con los ayuntamientos. ¿Para qué? Hombre, pues para que el movimiento que se produjo cuando empezaron las comunidades autónomas no se quede ahí en las capitales de las comunidades autónomas. El título 8º de la Constitución no hablaba solo de la Administración Central y las Administraciones Autonómicas, hablaba también de los ayuntamientos y hablaba también de las corporaciones locales y de las diputaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos seguir acercando cosas a los niveles inferiores desde el punto de vista de la pirámide. ¿Para qué? Pues para que sea verdad aquello de que hemos transferido las cosas para ser más eficaces. A ver si lo que valía para traernos las cosas de Madrid no valen ahora para llevarlas desde Mérida a los pueblos, ¿no? Tiene que valer exactamente igual, si no, no era verdad el argumento que en su tiempo o en su momento estábamos utilizando, ¿no? Hay una ley con la que yo tengo una enorme ilusión puesta, porque hemos trabajado muy a fondo en ella y que va a ver la luz en muy poquito tiempo en el Consejo de Gobierno. Le llamamos la Ley LINCE, la Ley de Impulso y Consolidación de las Empresas, para consagrar el principio de indubio pro empresa. Algo tan sencillo como, en caso de duda, la empresa tiene razón. Y nosotros seremos los que tenemos que demostrar que no la tiene, que es exactamente lo contrario de lo que ocurre ahora. Tenemos toda una... Es verdad que está en la filosofía de lo que es la ley de la nueva Directiva de Servicios y la ley Ómnibus, que tiene que cambiar la mentalidad. No puede ser tan difícil en tiempos en los que es tan importante encontrar y generar empleo que a la gente le cueste tanto mover papeles, sobre todo en la era de Internet. No puede seguir siendo tan complicado, ¿no? Y como durante un tiempo he comprobado que no era posible por la vía de hecho, la vamos a hacer por la vía de derecho. Entonces, eliminando, sobre todo en relación con el turismo, en relación con el comercio, eliminando muchas trabas administrativas y sustituyéndolas por la declaración responsable del empresario, que luego si la comunidad o la autoridad lo quiere comprobar, que lo compruebe, si no, que no lo compruebe, pero que de momento deje que eso pueda arrancar, ¿no? En definitiva, somos un territorio, una región, una comunidad autónoma que tiene en estos momentos, pues, de cara al futuro, elementos objetivos
que nos permiten poder ofrecer esperanzas, que es de lo que se trata, no creadas sobre las esperanzas vacías, ¿no?, sino con datos objetivos que nos permiten decir, oye, estamos en condiciones seguramente, y en algunos casos mejores de las que pueden estar otros, porque tenemos toda una enorme capacidad por delante. Nosotros exportamos el 50% a Portugal. Con esto digo, no es gratis que me haya presentado el embajador. O sea, yo soy hijo de España y nieto de Portugal, porque soy de un pueblo que fue portugués hasta 1801, Olivenza. Pero no está aquí por esa razón. Está aquí por el interés. El interés de un pueblo con respecto a otro y del otro con respecto al uno, de crecer juntos. Porque yo soy un iberista vocacional y activo. Cuando España y Portugal han ido de la mano, nos ha ido mejor que cuando hemos ido por separado. Y eso se comprueba cuando se analiza los cargos que la península ibérica ha tenido y tiene por ahí, siempre que hayamos ido juntos. Y cuando en uno de los dos sitios se despiertan los nacionalismos más sectarios y arraigados y reaccionarios, pues mal asunto. Y cuando hemos sido capaces de trabajar juntos, pues buen asunto. Y hemos sido capaces de entender, de sentirnos ciudadanos de una península ibérica que nos tiene mucho que ofrecer, que nos puede ofrecer mucho, ¿no? Somos una región donde los precios crecen menos, donde la vivienda es más barata, con un buen grado de paz social, donde se vive mejor a precios más razonables, con unas comunicaciones por autovía hoy magníficas. La apertura de la Ruta de la Plata hacia Sevilla ha significado un aumento de entre el 30 y el 40% del tráfico por Extremadura. Y la gente cuando pasa, para. Y cuando si pasa y para, le gusta, vuelve. Vuelve a parar o vuelve para quedarse un tiempo. Y eso nos da enormes posibilidades. Tenemos el tren de alta velocidad en construcción. Ya prácticamente todo el tramo hasta Plasencia en licitación. Con lo cual empezamos a ver que el AVE es algo más que una serie de líneas en un mapa, sino que son contrataciones o licitaciones en un DOE. Tenemos la única red de fibra óptica pública en España, que une todos los centros, todos los departamentos administrativos, los centros tecnológicos y universitarios. Y estamos en ese proceso ahora de darle capilaridad a esa red, pues llegando a acuerdo con empresas, a cambio de darles algunas partes de la carretera, pues que ellos nos hagan la capilaridad hacia el resto de la comunidad autónoma. Es decir, estamos, creo, honestamente, en buenas condiciones para estar pensando en el futuro con objetividad, sin falsos optimismos. Siempre que, de verdad, le digamos a la gente no lo que quiera oír. Estos no son tiempos para decir lo que se quiere oír, son tiempos para decir lo que se debe oír. Y alguien puede pensar, ¿y si lo que tú dices que quiere oír te cuesta las elecciones? No, es que yo creo que es todo lo contrario. Que si le decimos a la gente lo que quiere oír, si somos capaces de verdad de manifestar con claridad el diagnóstico y el tratamiento que hay que poner, la gente sabe, porque la gente necesita confiar. Y por eso estos son tiempos de mucha sinceridad. Y si no queremos que se produzca un mayor distanciamiento entre la ciudadanía y la política, a la gente hay que mirarle a los ojos y decirle la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y si no, estoy convencido que se producirá un mayor distanciamiento. Y me preocupa como ciudadano y como socialista. Porque sé que cuando la gente se distancia, tiende a distanciarse más de la izquierda que de la derecha. Y el ejemplo lo tenemos en Europa. Y cuando bajan la participación política, eso perjudica más a los partidos progresistas que a los partidos conservadores. Es decir, que no lo digo solo porque esté convencido de que tiene que ser así, lo digo también por el interés, que creo que es fundamental en estos momentos. No son tiempos para la lírica, coincidimos todos. Son tiempos para la épica de la política, sí, de la política. Yo reivindico la política y reivindico a los políticos, sin ningún temor y sin ningún miedo. Pero para que eso sea creíble en los ciudadanos, tenemos que empezar a entender que los ciudadanos no es que siempre tengan razón, tienen derecho a tener razones. Y algunas veces sus razones tienen que ser también nuestras razones. Y en tiempos que tenemos la gran oportunidad de estar cerca de la gente, que las redes sociales nos han abierto un enorme panorama. Yo tengo 400.000 entradas al año ya en mi blog, 400.000 entradas, que te permite estar en contacto con un montón de gente. La gente puede tener razón o no, pero tienen razones. Y hay que discutir sus razones. En tiempos en los que tenemos dudas, y yo desde luego tengo muchas. Y les puedo asegurar que cada día más. Lo cual me tiene que hacer llevar a pensar que uno puede equivocarse. Pero son también tiempos de riesgo. Y en los tiempos de riesgo hay que asumir la toma de decisiones que es imprescindible. Termino con una anécdota de un torero, que no era un torero artista, era un torero de los que solo se jugaba la vida cada semana que salía al ruedo, que era Manuel Benítez del Cordobés. Y recuerdo que decía una frase: cuando sales
de la plaza viendo cortar orejas y rabo y te llevan en hombros hasta el hotel, todos son parabienes. Allí la gente te está esperando, la gente te está apoyando, tienes que echarlos a las 2 de la mañana de la habitación porque nadie quiere irse. El día que te tiran almohadillas no va a verte ni Dios. Bueno, pues yo soy de los que creo que el día que la gente lo está pasando mal también hay que estar con ella. Por eso yo desde Extremadura voy a ayudar a José Luis Rodríguez Zapatero todo lo que pueda, porque es el presidente de mi gobierno y es el presidente de mi país. Y creo que la actitud honesta de todos con este país es estar en estos momentos a su lado sin condiciones, aunque lo fácil es lo contrario. Y los mismos que ayer le llamaban, hoy algunos le dan la espalda. Y a mí eso me parece profundamente injusto. Gracias, amigo. Lamento interrumpirles. Señor presidente, vamos a proceder al coloquio. Pero, en primer lugar, permítame, señor presidente, que invite a la señora ministra de Cultura a que haga el brindis habitual con el que solemos finalizar estos almuerzos, pero ella nos ha pedido y queremos atenderla, que tiene que retirarse para asistir a una sesión en el Senado. Señora ministra. Muchas gracias. Yo no soy tan buena oradora como el presidente Fernández Vara y necesito chuleta. Es una deformación profesional, no, sin guión no valgo nada. Conocí a Guillermo sobre un escenario en un teatro en Cáceres hace unos años. Me causó una impresión tan honda, tan importante, no solo por su capacidad como orador, que todos conocemos, sino también por sus ideas, por su sensibilidad, por su sentido común y por esa fina capacidad de análisis que creo que, como buen forense, pues la tiene muy desarrollada. A lo largo del tiempo y del trabajo en la responsabilidad del Ministerio de Cultura he tenido nuevas ocasiones de trabajar con él y con su equipo y he comprobado que además en la colaboración y en el trabajo es tenaz, es serio, es honesto y además ilusiona, cosa que en este trabajo de la política pues muchas veces es muy difícil y es una virtud muy importante. Se hace querer, no solo querer, sino además respetar, que es un valor que en el que yo creo mucho, en el respeto. Él se hace respetar porque además cree en lo que dice y lo contagia, como ha hecho hoy con todos nosotros. Quería simplemente darle las gracias, presidente, darte las gracias por esa reivindicación, por reenseñarnos y reeducarnos en lo que es la política, en lo que es la ideología, con tanta claridad, con tanta transparencia y también y sobre todo por hablarnos hoy de la nobleza de la épica. Muchas gracias. Muchas gracias. Brindemos, pues, con vino extremeño. A la salud de todos. Bueno, muchas gracias, señora ministra. Presidente, vamos a proceder, si le parece, al coloquio. Procedamos. Fernando Jáuregui, director de diariocrítico.com, le pregunta: ¿para cuándo el gran pacto de las autonomías para cortar gastos y armonizar legislaciones? ¿Es necesario un previo pacto por arriba entre el PSOE y el Partido Popular? Juan Carlos Cotoyo le pregunta también si cree posible un pacto de asuntos realmente importantes para relanzar la economía y modernizar el país. Dice otra pregunta, esta sin firma, si no cree que ya ha llegado el momento de enunciar lo que se debe hacer y empezar a hacerlo
con o sin pactos. Sí, en primer lugar, yo creo que, lo he dicho a lo largo de mi intervención, hay dos niveles. Yo creo que es imprescindible que pueda haber un nivel de acuerdos entre las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados. Me parece imprescindible y estoy convencido que en esa línea se va. El que sea o que responda a todas las expectativas, a la mitad de las expectativas o a parte de las expectativas solamente dependerá de la capacidad que tengan los agentes negociadores de poderlo lograr. A mí personalmente me gustaría que pudiera ser el máximo posible y como responsable de un gobierno autonómico y del partido en una federación española, en una federación socialista española, pues me gustaría que pudiéramos ser capaces de hacerlo, ¿no? Ahora, es imprescindible que además de eso haya acuerdos entre las comunidades autónomas y el Gobierno. A mí se me ocurre que, puesto que no hemos sido capaces en la reunión de diciembre de poderlo hacer, que pudiéramos tener una reunión las comunidades autónomas cuando pase la presidencia española para que no introduzcamos ningún elemento que distorsione ante el exterior lo que es la presencia española y la presidencia española en general, tener una reunión entre nosotros, entre otras cosas porque estamos adoptando decisiones en el marco de la crisis que tienen también impacto en las relaciones entre nosotros, ¿no? y que vinculan gran parte de lo que tiene que ser el futuro de los ciudadanos que viven en cada uno de los territorios de nuestro país, ¿no? Creo yo que sería bueno a lo mejor intentar que nosotros pudiéramos alcanzar un marco de decisiones comunes y a partir de ahí intentarlo luego hablar con el Gobierno de España, ¿no? Pero no como un contrapoder ni como una alternativa que desde el territorio, desde la periferia se hace al Gobierno de España, nada. Quien crea eso está confundiendo los términos, ¿eh? Yo es que creo que es importante que podamos alcanzar acuerdos de cooperación y la cooperación yo la entiendo de manera horizontal, la entiendo de manera vertical y es perfectamente complementaria, ¿no? Y yo creo que en esa línea deberíamos hacerlo. Ahora, el Partido Socialista, su Consejo Territorial, su Consejo Político, en el mes de julio adoptó la decisión de plantear un posible foro de gobiernos autonómicos y no tenemos respuesta todavía de qué posición tiene el Partido Popular. Si la tuviera y no le pareciera una idea descabellada, sino todo lo contrario, pues creo que podríamos empezar a trabajar en esa línea, ¿no? Enrique Beotas, director de La Rebotica y de una magnífica enciclopedia de personajes extremeños, dice: defender la paz versus hacer las paces, defender la marca España versus ser globales, aumentar la competitividad versus asumir deberes. Toma nota la cúpula del PP y la del PSOE sobre esto. Julián Castro, secretario general de Comisiones Obreras en Extremadura, dice: el mensaje de la marca España es muy positivo, pero voluntarista. ¿No han ido las políticas justo al contrario en las dos últimas legislaturas? No, yo creo que, por una parte, a mí me parece imprescindible entender el papel que juega un país como el nuestro y el que jugamos cada uno de las comunidades autónomas dentro de un contexto global. Cuando yo hablaba al principio de mi intervención de ir de lo global a lo local y de lo local a lo global es porque ahora mismo hay una absoluta interdependencia y nadie puede pensar en nada que no nos afecte. Todo nos afecta. Ya no hay nada que no afecte de unos territorios a otros, de unas zonas a otras del mundo, ¿no? Con lo cual, los límites podemos estar empeñados en marcar pequeñas fronteras, pero las grandes fronteras están desapareciendo porque no solo la economía globalizada, sino la cultura globalizada y el conocimiento globalizado ha hecho que las fronteras hayan desaparecido y aquel que las quiera seguir manteniendo, pues simplemente lo que está anclado en el pasado y no pensando en lo que puede pasar en el futuro, ¿no? El proceso que hemos hecho en estas dos últimas legislaturas y que se enmarca dentro de todo así lo que fue la segunda fase de los estatutos de autonomía, yo entiendo que pueda ser difícilmente entendible por algunos, pero era una búsqueda, un intento de poder hacer posible el que nos pudiéramos sentir todo el mundo iguales dentro de la Constitución española y que fuera deseable además que así fuera, ¿no? Pero no todo el mundo tiene la misma opinión y lo que ha hecho o lo que creo que hemos hecho todos cuando nosotros en la reforma del Estatuto de Extremadura, que está actualmente en las Cortes Generales, hemos dicho, artículo 7 me parece, Nacho, no sé si el 7 o el 6,
derechos y deberes, y hemos dicho derechos y deberes de los extremeños, los mismos que tengan los españoles en la Constitución. Es decir, pues no todo el mundo opina de la misma manera, pues, porque nosotros pensábamos, no es que no quisiéramos tener más derechos o más deberes que nadie, sencillamente que pensábamos que el catálogo de derechos y deberes debe ser común y debe estar en la Constitución, ¿no? Pero eso es lo que puede opinar una comunidad autónoma, que entendemos que al mismo tiempo que nos estamos dotando de un marco de convivencia local, estamos en un marco de convivencia más global que es la Constitución, ¿no? Pero es verdad que ha sido un proceso difícil y que el intento de encontrar elementos de concordia en el desarrollo estatutario pues no ha sido un camino fácil. Más fácil hubiera sido, sin duda ninguna, no haber hecho nada. Pero no sabemos cómo hubiéramos estado si no se hubiera hecho nada. Es decir, no hubiéramos sabido qué hubiera pasado en España si no hubiéramos entrado en una dinámica de la segunda generación de estatutos. Entonces, estamos comparando cómo estamos con algo que no sabemos cómo hubiéramos estado. Entonces resulta bastante complicado, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que detrás de todo lo que ha habido en los últimos 6 años, ha habido el esfuerzo por consolidar la España autonómica sin merma, y espero que así lo ratifique el Tribunal Constitucional, sin merma de los instrumentos que cohesionan este país, ¿no? Que yo creo que son esenciales, ¿no? Sobre lo que decía el secretario general de Comisiones Obreras sobre la marca España. No, yo creo que lo que me plantea Julia un poco es si defender la marca España y haber estado, o al menos así lo interpreto, haber estado en un desarrollo estatutario que parece que diluía la imagen de España, hipertrofiando la imagen de las comunidades autónomas, podía ser una contradicción, ¿no? Yo creo que la marca España no puede ser sobre la base, la fortaleza, la debilidad o la fortaleza de unos no puede ser sobre la base de los otros. Yo aplico siempre la fórmula matemática: fortaleza más debilidad es mayor, fortaleza más fortaleza es mayor fortaleza, fortaleza más debilidad es doblemente debilidad, ¿no? Entonces, si queremos de verdad construir más espacio autonómico a costa de lo que representa España, nos estaremos equivocando. Ahora, si somos capaces de entender que es perfectamente compatible ampliar el espacio para el desarrollo autonómico y al mismo tiempo que eso no represente un menoscabo de los instrumentos que cohesionan este país, si no se toca lo que cohesiona este país, no hay problema. El problema es que se quiera tocar lo que cohesiona el país, y ahí es donde empiezan los problemas y por lo que al final el Tribunal Constitucional tiene que acabar decidiendo, ¿no? Miguel Cifuentes, de la revista Tiempo, dice: en tiempos de crisis los ciudadanos piden gestos ejemplares, como que los políticos se bajen el sueldo. ¿Estaría usted dispuesto a bajarse el sueldo un 10% y pedírselo a todos los presidentes autonómicos? Y añade Miguel Cifuentes: el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, se ha bajado el sueldo un 10%. Enrique Morales, me temo que el sueldo de don Ángel Ron no es comparable, pero entiendo también que Miguel Cifuentes subraya el gesto. Enrique Morales, de La Gaceta, dice: usted ha reducido el número de altos cargos con un plan bien definido. ¿Cree que debería tomar ejemplo el Ejecutivo Central? También hay otra pregunta que se refiere a las declaraciones del líder del Partido Popular en Extremadura, el señor Monago, que dice que usted debe abandonar la austeridad por capítulos y que le pide que se tome en serio la política de austeridad y no como si fuera una novela por entregas o una colección por fascículos. Respecto al tema de los salarios, yo tengo un salario de 4.100 euros mensuales, ¿no? Entonces, yo no sé si es mucho o es poco, desde luego es menos de lo que ganaría ejerciendo mi profesión, y yo necesito que mi mujer no trabaja y yo necesito que mi familia no tenga la sensación de que no solo no tiene todo el tiempo que tuviera, sino que además el hecho de la política te conlleva tener un nivel de vida peor que el que hubieras tenido si no hubieras estado en ella, ¿no? Pero si yo supiera que esa fuera la solución, mañana mismo, ¿no? Lo que ocurre es que si nosotros nos bajamos el salario un 10%, los jefes de servicio de la Administración ganarían más que nosotros. Y claro, que el responsable de la empresa gane menos que los cuadros, que los mandos adjuntos, parece un poco difícil de entender, ¿no? Pero ojalá que fuera ese el tema. En cualquier caso, nosotros congelamos los salarios en Extremadura en el año 2008, los congelamos en el año 2009, los hemos bajado un 1% en el año 2010, los vamos a congelar en el año 2011 y los vamos a congelar en el 12 y los vamos a congelar en el 13. Con lo cual, durante 6 años, esa congelación representa una disminución de facto equivalente a lo que va a ser la evolución del Producto Interior Bruto, ¿no? Respecto a la pregunta del portavoz de la oposición en Extremadura, me van a permitir que le conteste en Extremadura y en el Parlamento. Nunca diré nada contra alguien de Extremadura fuera de allí.
Patricia Crespo, de la agencia EFE, dice: ¿tiene usted contratado un plan de pensiones? ¿Recomendaría a los ciudadanos que se hicieran uno como complemento a sus pensiones públicas, como ha dado a entender el ministro de Trabajo? Tengo un plan de pensiones. Desde que ejercía como médico pago 60 euros al mes por él. Sabéis que eso es una cantidad fija. Lo tengo con una entidad financiera y el debate no está entre tener un plan de pensiones privado o no, porque todos los planes de pensiones son privados. Hay planes de pensiones y un sistema público de pensiones. El debate, donde está de verdad, es que al que tiene recursos para pagarse su plan de pensiones, se le exija que pague sus impuestos y sus cotizaciones para los que no tienen recursos puedan tener buenas pensiones. Porque en mi tierra todavía hay 130.000 ciudadanos con pensiones mínimas. Y cuando estamos viendo si el sistema de pensiones es viable o no, tenemos que ser conscientes que en España todavía hay mucha gente con pensiones mínimas que están fuera del sistema económico. Cuando nos dicen los datos, tantas personas por debajo del umbral de la pobreza, y decimos, no, en España no hay tantos pobres, no, porque la persona que tiene una pensión pues puede comer todos los días y pagar la luz de su casa, pero están fuera del sistema económico de consumo. Entonces, el objetivo final está en que seamos capaces de ir fortaleciendo el sistema de pensiones. Que aquella persona que luego quiera voluntariamente tener o no tener su plan de pensiones particular, cada uno que haga lo que quiera con su vida o con su dinero, que para eso está. Y además, detrás de los planes de pensiones, pues hay también de alguna manera un fomento del ahorro, ¿no? Yo ya digo, sí tengo uno que tengo desde hace 18 o 19 años y con el que voy a seguir hasta que me jubile, si Dios me dé la vida para ello. Florentino Ollera, del Economista, le pregunta si está dispuesto a que las cajas extremeñas se conviertan en una franquicia de las cajas andaluzas. Y José María Paredes dice: ¿el ICO podría llegar a convertirse en el banco público de las cajas de ahorros o servir para fusionar a algunas de estas que parece que están en mayores dificultades? No hagas otra pregunta, que esta tiene suficiente. Pero ahí están las mesas de los de las cajas. Bueno, quítame. Mira, en primer lugar, yo creo que no va a haber franquicias de nada, ni de nadie. Yo creo que lo que estamos en un escenario lo suficientemente complicado como para que intentemos no frivolizar. Es un escenario bastante complicado. Yo no voy a renunciar nunca a dar mi opinión y, desde luego, siempre pediré un ejercicio a todo el mundo de responsabilidad a la hora de hablar sobre algo tan sensible como es el sistema financiero en nuestro país. Dicho esto, cuando se pida la salida de la política de las cajas de ahorro, alguien me tiene que explicar para que esa plaza la ocupe quién. Porque si quien la ocupe me convence, podré estar de acuerdo, pero si quien la vaya a ocupar no me convence, pues seguramente diré que no. Entonces, ¿tiene que salir la política de las cajas de ahorro? Pongamos a discutir el tema, pero ¿quién va a entrar? Porque si quien tiene que entrar no ejerce el papel que la política puede estar ejerciendo. Yo soy presidente de la Comunidad Autónoma hace 3 años y estuve muy al lado del anterior durante otros 12 y sé que jamás, y aquí están los 2 presidentes de testigos que los pongo encima de la mesa, si alguna vez le hemos dicho que le tengan que dar un préstamo a alguien o si alguna vez le hemos dicho que tengan que hacer algo que no deban hacer. Jamás. Ni lo hicimos, ni lo hacemos, ni lo haremos. Jamás. Por mucho que la gente quiera creer que eso es un juguetito en manos de la política. No es verdad, y como no es verdad, pues eso es lo que hay que decirlo, ¿no? Y por lo tanto, esa parte de decir, no, el problema es la política, yo me niego. Yo acababa mi intervención hablando de la épica de la política y la voy a seguir diciendo. El que en algún sitio, en algún caso puntual, haya podido ser así, eso no justifica, y aquí hay mucha gente que lo pueda acreditar, ¿no? Dicho esto, el escenario ha cambiado. Nosotros teníamos una idea hace 2 años, se constituyó en el Parlamento extremeño una comisión que analizaba el sistema financiero y llegamos a la conclusión que había que buscar un mayor fortalecimiento del sistema financiero extremeño, no porque no funcionaran bien, que tenemos la segunda caja más solvente y la segunda caja con mayor eficiencia en España, sino porque por su volumen en estos momentos podrían seguir por separado, pero el servicio que le pueden prestar a la comunidad no es lo mismo que si tuvieran mayor fortaleza. Y hay empresas que necesitan músculo y apoyo, ¿no? Y por eso el escenario ha cambiado tanto y ahora mismo estamos en un escenario distinto. ¿Qué exige? En primer lugar, yo creo que una modificación de la LORCA, que tengamos claridad sobre lo que va a haber por arriba, es decir, la integración que se produzca entre cajas tiene que tener por arriba algo que sea muy transparente y que sepamos hacia dónde vamos, porque si no, el número de interrogantes que tenemos es lo suficientemente grande como para que a todos nos dé un cierto respeto, y digo a todos, entre otras cosas, como impositores. Porque claro, cuando uno tiene la cuenta en la caja de su tierra, no siendo la que más interés te da por el pasivo, ni la que menos te pide por el activo, es porque ahí hay un elemento emocional
que la gente no entenderá nunca, pero que es básico en la estructura de las cajas, ¿no? Y por eso son tan apetecibles y tan golosas. Porque todo este debate se abrió por lo que se abrió. Se abrió porque las cajas tienen el 50% del reparto de la tarta y es muy apetecible, ¿no? Pero en ese contexto yo creo que tiene que definirse en una modificación de la LORCA qué es lo que va a haber por arriba y luego tiene que haber una integración que hagan que en España el mapa vaya a cambiar de manera nítida. Nadie se atreve a poner dónde tiene que estar el límite, pero se habla de 50, 60.000 millones de activos, que parece algo razonable y que haga que pasemos de los 45 de las 40 y tantas cajas pues a 7, 8, 9, 10 grandes grupos de cajas en España, que parece que es lo razonable, ¿no? Y a partir de ahí, a mí me gusta todo aquello que permita que la identidad de mis cajas pueda seguir sobreviviendo. No digo de las mías como presidente, de las mías como impositor y como ciudadano de mi tierra, ¿no? Y que eso puedan seguir permitiendo que la gente se identifique con una marca y con un nombre, y a partir de ahí que cuando yo tenga un proyecto en Extremadura y llamo a un presidente de una caja y digo, oye, tenemos un proyecto importante, ¿es posible apoyarlo? Y me dicen, no es posible apoyarlo porque no tenemos recursos. Que tengamos a otros hermanos con los que hablar para apoyarlo, ¿no? El tema de las franquicias, yo creo que ahí en ningún caso se han sacado de contexto las palabras del presidente Griñán, que no ha hablado en ningún caso en ese contexto, y desde luego las cajas extremeñas, mientras yo pueda, no van a ser franquicias de nadie. Se estarán con otros, si ese es el caso, pero trabajando en amor y compañía por un proyecto común, pero no para llevar marcas de un sitio a otro, porque creo que además ese sería un camino fracasado, ¿no? ¿La fusión entre las cajas extremeñas la ve usted? Es una opción, pudiera ser una opción que los consejos de administración de las cajas tienen que decidir. Esa es una opción. Otra opción es que se integren las dos juntas en un grupo, un sistema de protección superior, y otra probabilidad es que se integren por separado. Ellos son los que tienen que tomar las decisiones, porque para eso son los que los corporaciones locales, los impositores y los socios fundadores han puesto al frente de las instituciones, ¿no? De momento usted no va a hacer lo que ha hecho su colega gallego de promover el cambio de la ley extremeña de cajas en este sentido. No. Le pregunta Lorenzo Ramos Silva, de la Unión de Pequeños Agricultores, si el sector agrario es estratégico, ¿no debería la agricultura tener un papel más relevante en la Estrategia 2020 y en la Ley de Economía Sostenible? Bueno, primero, yo decía esta mañana que el hecho de que hayamos pasado de entender el campo como una rémora para el progreso económico de una región o de un territorio a entenderlo como un elemento a favor, ya es un cambio tremendo, que yo valoro en su justa medida, ¿no? Y que hay mucha gente que lo tiene y que ha cambiado claramente de opinión. En segundo lugar, en la economía sostenible y en el documento que el Gobierno ha presentado a los partidos en la semana anterior, hay elementos positivos que hablan muy en favor de eso. Se habla de regularizar las normativas sobre los contratos agrarios, de las leyes que regulan las organizaciones interprofesionales, y yo creo que además estamos ante un debate que para mí es la clave en lo que al mundo del campo se refiere. Si empresarios y trabajadores, querido Gerardo y queridos sindicatos que aquí estáis, sois capaces de poneros de acuerdo para fijar los salarios de los trabajadores, y eso se entiende como derechos del trabajador y estabilidad de la empresa y nadie se escandaliza, habría que entender que cuando se habla del salario del agricultor, del trabajador del campo, del productor, que su salario está en el precio de lo que vende y está vinculado en lo que le cuesta producir y en lo que lo vende, o le gana algo o dejará de producirlo. Y podemos entrar en una gran crisis alimentaria si no somos capaces de que haya, no digo un acuerdo, me reuní el otro día con el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia en España, con el señor Berenguer, para trasladarle mi idea al respecto. Es decir, evidentemente él me contesta, hay que cambiar la normativa europea, y cambiándose la normativa europea, que haya posibilidad de que las organizaciones interprofesionales puedan fijar unos precios en tanto en cuanto no vulneren las leyes de la competencia, sencillamente porque lo que están fijando es su medio de vida, es su salario. Yo produzco terneros y necesito venderlos por algo más de lo que me cuestan y la diferencia es de lo que voy a vivir. Ese es mi salario. Eso, cuando hay acuerdos entre trabajadores y empresarios, es perfectamente entendible. Cuando el acuerdo es entre productores, ¿puede vulnerar los principios de la competencia? Pues no puede ser. Y ese tema, yo creo que es uno de los temas claves que tendremos y que el Gobierno está planteando también en el documento de la Estrategia 2020 para que seamos capaces, en el contexto de la política europea, que no puede estarle exigiendo a los productos producidos en Europa condiciones distintas de lo que se exige a los productos producidos fuera de Europa, porque podemos entrar en una contradicción.
que seamos muy exigentes, muy reglamentistas en todo lo que se produce en la Unión Europea y, en cambio, nos olvidemos de que cuando son productos importados de terceros países, seguramente nos vienen con las garantías que nos estamos exigiendo a nosotros mismos, ¿no? Pero, en cualquier caso, yo creo que la definición por parte del presidente del Gobierno de que el sector de la agricultura es estratégico no es un brindis al sol, es el convencimiento de que el campo se ha puesto en valor después de muchos años en los que había dejado de tenerlo o se pensaba que no lo tenía. Desde luego, en regiones como la mía sabíamos de sobra que era algo fundamental y esencial para las economías rurales y para el mantenimiento no solo de un medio de vida para la gente, sino también de nuestra manera de ser, ¿eh? Porque nosotros somos como somos, porque somos extremeños, porque tenemos nuestras capacidades y nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de vivir y de darle valor a las cosas que tienen valor, aunque no tengan precio, tiene mucho que ver también con la vida rural. Y eso es algo que es nuestra seña de identidad, a la que ni podemos, ni debemos, ni queremos renunciar, ¿no? Pedro Manuel Hernández, senador del Grupo Popular, le pregunta si apoya usted el uso de la energía nuclear. Rodrigo Gutiérrez dice: con el desarrollo de las energías renovables y la central de Almaraz se convertirá Extremadura en la primera comunidad con excedentes de energía. Guillermo Frubeck dice: ¿por qué, si le sobra territorio, autoriza usted la construcción de plantas termosolares sobre parcelas de regadío altamente productivas y no obliga a construirlas en muchos terrenos perdidos de Extremadura, donde solo habría que llevar el agua? Dice. Mario Gutiérrez dice: ¿por qué no han querido apostar de verdad por la energía eólica? En primer lugar, respecto a la energía nuclear, yo por lo que apuesto es por la competitividad de nuestras empresas. Mientras nuestras empresas, para competir, necesiten en su capítulo de ingresos y de gastos tener una energía más barata, si esta es procedente de fuentes nucleares, este país no se puede permitir el lujo de prescindir de la energía nuclear. No es un problema de voluntarismo, es un problema de competitividad. Y a mí me parece que si una empresa, y a nosotros nos pasa en Extremadura, que tiene plantas en Extremadura y tiene plantas en Alemania, si el producir aquí le cuesta más porque la energía es más cara, y no podemos permitirnos el lujo, a mi juicio, de prescindir de la energía nuclear por cuestiones de competitividad. En relación con el ser excedentario, nosotros ya somos hace mucho tiempo excedentarios en producción de energía. Consumimos el 1,7 de la energía que se produce, que se consume en España, somos el 2,4 de la población y producimos entre el 6 y el 7% de la energía que se produce. Y con las energías renovables, pues esto subirá todavía más, ¿no? Y eso es este país. Cada uno aporta según tiene y recibe según necesita. Unos tenemos energía y la aportamos, otros tenemos agua y podemos hablar si es necesario compartirla, otros tienen mayor renta y Producto Interior Bruto y pueden no pagar individualmente más esfuerzo, no hacer más esfuerzo fiscal, pero sí tener mayor capacidad fiscal y de que eso nos beneficiemos todos. Eso es un país en que cada uno aporta en función de lo que tiene. Pues muy probablemente Madrid tiene el Producto Interior Bruto que tiene gracias a la energía que se produce en otras comunidades, entre ellas en Extremadura, ¿no? Entonces, claro, cuando nos sentemos a la mesa los presidentes, pues, podemos decir cada uno aportamos lo que tenemos. Y cuando uno aporta lo que tiene y recibe lo que necesita, no se le puede pedir más. Ahora, si nosotros estamos en condiciones de poder aportar más, ¿por qué no hacerlo? Y eso es por lo que hemos hecho una apuesta por las energías renovables. En termosolares, desde luego el Consejo de Gobierno de la Junta, en un momento dado, cuando ya había algunos de los proyectos presentados, porque estaba pasando precisamente eso, pues tomamos la decisión de que a partir de ahora, a partir de un determinado momento, cuando la tomamos, no se puedan instalar plantas termosolares en regadío ni en terrenos procedentes de concentraciones parcelarias, pues nos parecía que era absolutamente absurdo que así fuera, teniendo más territorio. Y en lo que a las eólicas se refiere, nosotros tenemos ya autorizadas por parte de la comunidad autónoma 400 y pico megavatios, que estamos pendientes de que puedan recibir la correspondiente preasignación por parte del Ministerio, que yo espero que como en eólicas hay todavía un cupo pendiente de repartir, que las nuestras que ya están autorizadas por parte del Consejo de Gobierno de la Junta puedan entrar en el primer bloque que continúe a los que ahora ya se han preasignado, ¿no? Pero estamos no en contra, a favor de la energía eólica. Otra cosa es que tengamos en Extremadura suficientes horas de viento como para que se justifique
mucha producción de energía eólica, que habría que verlo bien y analizarlo, que nosotros lo tenemos analizado. Cabe la energía eólica, pero no somos una comunidad autónoma que tengamos un exceso de viento, porque además donde lo tenemos, el exceso de viento, es donde no se pueden instalar, porque tenemos el 33% de nuestra población, de nuestro territorio, o son zonas de especial protección, o son espacios protegidos, o son lugares de interés comunitario, o son Red Natura 2000. Entonces, ahí no se puede instalar la energía eólica, porque eso forma parte también de nuestro patrimonio, patrimonio que nos vincula, que nos exige, pero del que nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Juan Comas, director de la revista del Sector Ejecutivo, le dice si no es una asignatura pendiente conseguir mayor peso en el Producto Interior Bruto de la comunidad por parte de la industria. Y también le piden, en otras varias preguntas, que comente usted, si le parece oportuno, la predicción del estudio de Funcas, que dice, de la Fundación de las Cajas de Ahorros, que dice que la región extremeña todavía no crecerá durante este año y que parece que a usted le ha sorprendido ese diagnóstico. Sí, ¿cuál es la primera, José Luis? La primera era sobre el peso de la industria en el Producto Interior Bruto. En España tiene un peso del 14-15% la industria, nosotros tiene un peso del 7-7,5%, y ahí es donde tenemos todavía capacidad de crecer, ¿no? Por eso estamos luchando contra los elementos para hacer posible que determinadas industrias que están previstas poder instalar en Extremadura lo puedan hacer, ¿no? Por eso yo confío en nuestra capacidad y nuestras posibilidades, porque hay sectores en los que tenemos capacidad de crecer, a pesar de lo cual estamos creciendo cuando se crecía y decreciendo menos ahora que se decrece el conjunto de España de lo que decrece el conjunto de la región, ¿no? Y por otra parte, yo por los estudios todos tengo muchísimo respeto. Y entonces comprobaremos cuando acabe si tienen razón o no tienen razón. Nos daba una previsión de crecimiento en el entorno del 0,5-0,6% hace unos meses. Ahora ha habido una corrección a la baja, no nuestra, sino de todo. Se le ha bajado a la media española y a las comunidades y nos dicen que estaremos en el menos 0,1, menos 0,2. Si España va a estar en el menos 0,5, menos 0,6, no sé qué cosas, y las he analizado, van a cambiar tanto de un año a otro para que este año estemos a 2 puntos de diferencia o a 2 puntos en el diferencial con la media española y el año que viene no vayamos a estar nada más que a 0,3 o 0,4. No lo entiendo muy bien, porque no se prevé que vaya a haber un escenario distinto en aquellas cosas en las que la media española antes podía tener diferencial con nosotros, que eran en el ladrillo y en la producción industrial, fundamentalmente la que aportan también pues la industria del automóvil, etcétera, etcétera, ¿no? Yo respeto la previsión de Funca, pero me quedo también con que hay otras que dicen que nosotros vamos a crecer, ¿no? En el último trimestre del año pasado nosotros hemos crecido el 0,4%, cosa que me parece que, excepto Navarra, ninguna comunidad autónoma española lo ha conseguido, ¿no? Tuvimos un decrecimiento global en el año del menos 2%, pero con un crecimiento intertrimestral en el último trimestre ya del 0,4%, ¿no? Desde Servimedia le dicen que ha dicho usted en su discurso que hay que estar al lado de Zapatero. Lo ha dicho porque cree que pasa, don José Luis, por un mal momento, por un momento difícil. Israel García Juez, de Negocio, dice: me gustaría saber si le gusta lo que está haciendo ZP en España. Y Ramón Darío Molinari dice: a mitad de la legislatura, Andalucía y Castilla-La Mancha, graneros tradicionales de votos para el PSOE, parecen haberse debilitado. ¿Sucede lo mismo en Extremadura, en su opinión? Bueno, vamos a ver. Zapatero está pasando por un momento difícil, y yo también, y el presidente de la Comunidad de Madrid supongo que también, o la presidenta. Es decir, si somos gente responsable, deberíamos estar bastante preocupados todos porque la gente lo está pasando mal. Y entonces, cuando yo ponía el ejemplo al final de mi intervención, yo lo que no admito en la vida son las deslealtades. No las admito. Yo prefiero que se me pueda acusar de cualquier otra cosa, pero menos de desleal. Y cuando las cosas iban bien, cuando este país crecía el 4%, cuando todo iba a pedir de boca, la gente se partía la cara por pasarle a Zapatero la mano por encima del lomo. Y nosotros también. Y de los territorios se les llamaba porque aquello, como todo venía muy bien, era interesantísimo que viniera. Porque estar cerca del poder, cuando las cosas van muy bien, es muy fácil. Pero dejar a la gente, cuando las cosas vienen mal dadas, que parezca que la responsabilidad es de Zapatero, me parece una inmoralidad. Y aquellos presidentes autonómicos y aquellos alcaldes que cuando todo iba muy bien nos apuntábamos al carro del éxito y hacíamos ruedas de prensa y decíamos: en nuestro pueblo, en nuestra ciudad se ha creado tanto empleo.
Y de eso es así, ¿eh? En muchas comunidades que tienen ahora mismo el doble de parados de los que tenían hace años. Y pongo algún ejemplo, la Comunidad Valenciana. Ahora resulta que los problemas todos que tiene la Comunidad Valenciana son responsabilidad de Zapatero. No tienen ellos ninguna. La Comunidad Murciana tampoco tiene ninguna responsabilidad, cuando han multiplicado por 3 el número de parados. Y a mí eso es lo que me parece inmoral. Y ya en los míos me parece el colmo. El que pueda haber alguna gente de tu familia que cuando las cosas venían muy bien lo tenías en un pedestal y que cuando las cosas vienen peor dadas hay que tomar cierta distancia, ya no me parece una inmoralidad, me parece otra palabra que no digo porque es un poco fuerte. Y yo voy a estar a su lado, porque es el presidente de mi país y el secretario general de mi partido. Y porque yo podré internamente decir lo que pienso, discrepar o coincidir, pero este país no se puede permitir el lujo de que debilitemos al presidente del Gobierno, porque este país necesita un presidente del Gobierno fuerte. Y eso lo tenemos que conseguir entre todos. Y eso no es solo un problema del presidente, es un problema de todos. Porque aquí no nos estamos jugando, ya digo, los votos, nos estamos jugando el futuro. José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice: ¿ha pensado usted en remodelar su gobierno de cara a las elecciones de 2011? ¿Qué le parece la rebelión del PP de Esperanza Aguirre a la subida del IVA? Y Antonio Rico dice: ¿le parecería bien que el presidente Zapatero remodele el gobierno de la nación lo más pronto posible? Yo de lo que tengan que hacer los demás presidentes no les puedo decir nada, porque me parece que si alguna competencia tiene solo el presidente del Gobierno es hacer su gobierno. Es decir, nadie que no haya pedido permiso a Zapatero para hacer su gobierno tiene ahora legitimidad para decirle a Zapatero qué es lo que tiene que hacer con su gobierno. Entonces, si eso alguien lo hiciera, pues estaría cometiendo, a mi juicio, una incorrección, ¿no? Pero con independencia de esto, yo no voy a modificar mi gobierno de aquí a final de legislatura. Hice un gobierno con 10 consejeros y una vicepresidenta sin consejería que ejerce al mismo tiempo la portavocía. No era un gobierno demasiado grande y yo me siento enormemente satisfecho con su trabajo, entre otras razones porque solo yo lo sé y solo yo sé cómo se ha hecho y cómo se ha trabajado a lo largo de este tiempo en condiciones muy difíciles, ¿no? Yo formé parte de gobiernos en la comunidad autónoma durante años con situaciones tremendamente difíciles, pero donde al menos teníamos todos los años como mínimo un 5, un 6, un 7% más de recursos económicos que el anterior. Y ahora presido un gobierno en el que como mínimo tenemos un 2, un 3, un 4% menos que el anterior. Entonces sé lo que es gobernar con capacidad de poder distribuir, de poder repartir, de poder dar respuesta positiva a lo que te piden, y sé lo que es gobernar no pudiendo hacer nada que no sea quitándolo de otro sitio. Y por esa razón valoro mucho gobernar así. Gobernar en los momentos de crecimiento es más fácil que gobernar en los momentos en los que el decrecimiento no hay, ¿no? En una tierra donde a lo largo de la historia los gobiernos han tenido que practicar mucho la épica porque llegado un momento tuvimos recursos. La Junta de Extremadura, cuando se produjo el inicio de la autonomía y el presidente Rodríguez Ibarra fue a recibir el traspaso de poderes, le entregaron una caja de zapatos y 7 libros, ¿no? O sea, fue lo que heredamos. Y además heredamos un 80% de la población analfabeta y que solo tenía estudios primarios. Esa fue la herencia que en Extremadura dejó el pasado, ¿no? Y eso lo ha cambiado y se han cambiado a lo largo de mucho tiempo gracias al trabajo de una generación de políticos que yo reivindico y voy a reivindicar siempre. Rogelio Ordóñez le pregunta si sueña usted o ha soñado alguna vez con una alianza ibérica, si no una fusión de estados. Y Javier Carbonell, de Ogesa, también le pregunta si España y Portugal viven de espaldas a su Sudamérica y África. Si me preguntas si lo he soñado, no lo he soñado, acostumbro con soñar con cosas más sencillas. Eso es un poco complicado. Hombre, algo que cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra, y menos en presencia del embajador de Portugal en España, por el que tengo tanto respeto, ¿no? Pero que con independencia de eso, profundizar en lo ibérico y en el iberismo como una fortaleza, a mí me parece básico y fundamental, ¿no? Yo que llevo ya algunos años asistiendo a las cumbres hispano-lusas, pues puedo decir lo positivo que es que haya gobiernos que se entiendan, que trabajemos juntos. Ahora mismo uno de los mejores centros de nanotecnología de investigación que hay en el mundo es un centro que pagaron España y Portugal, que está en Braga y que es fruto del trabajar en común y de tener proyectos en común y que se pueden hacer sin necesidad de que haya una unión política, ¿no? Simplemente habiendo una unión económica y social como la hay en la Unión Europea y llevándose bien los gobiernos, ¿no? Le pregunta a Luis de Madariaga si puede explicarnos más ampliamente la relación de su acendrado taurinismo con el desarrollo económico
Y Manuel Sastre le pregunta si tiene usted intención de dictar un decreto similar al anunciado por Esperanza Aguirre y sus colegas de Murcia y Valencia para proteger en Extremadura la fiesta nacional. Primero, a mí me gustan los toros, pero no soy aficionado, pero no soy entendido. Yo soy de esos que cuando está en la plaza siempre mira para ese que hace así con la mano cuando el presidente da la oreja para preguntarle por qué dice que no, porque ese es el entendido. Yo solo soy aficionado, no paso de ahí, ¿no? Y no defiendo el mundo de los toros porque me guste, que me guste. Lo defiendo por el interés. En mi tierra hay 200 ganaderías de reses bravas que condicionan una parte de nuestra economía. En mi pueblo, que ha habido toros este fin de semana, hemos tenido una promoción del pueblo como no podríamos tener pagando todo el oro del mundo. Yo creo que pagando todo el presupuesto del pueblo al año no conseguirías tener la promoción que Olivenza ha tenido este fin de semana. Ha habido mucha mano de obra durante el pre, el en y el post espectáculo taurino. Y a lo largo del año se produce pues un movimiento alrededor de lo que son los toros y, por lo tanto, yo creo que no es necesario declararlo bien de interés cultural, sino lo que es necesario es declararlo bien de interés económico y de empleo, en tiempos en los que es un lujo de ricos. Estar discutiendo sobre los toros en estos tiempos es un lujo de ricos, de algunos que tienen la sensación de que tienen que centrarse en discutir determinadas cosas cuando lo que nos deberíamos centrar es en otras bastante más importantes, ¿no? Y, por lo tanto, yo lo que no caería nunca sería en un debate entre taurinos y antitaurinos, sino entre gente que quiere fomentar todo lo que sean nichos de empleo y gente que esté dispuesto a seguirse permitiendo lujos que no conducen a ninguna parte. Para terminar, querido presidente, dos cuestiones. Le preguntan si respetará Extremadura la cláusula de conciencia de los médicos que objeten practicar abortos a beneficiarias de la Seguridad Social, de la sanidad pública. Laura Antón, de la cadena COPE, dice: comparte las palabras del presidente del Gobierno cuando dice que detrás de las manifestaciones contra el aborto está el sector ultracatólico. Claro que respetaremos la cláusula de conciencia. Si está en la Constitución, ¿cómo no la vamos a respetar? Yo estoy en contra del aborto, señores y señoras, pero también en contra de que la gente que aborta vaya a la cárcel, que es lo que la ley dice. Es decir, uno puede estar personalmente en contra o a favor, lo que le dé la gana, pero de luego de lo que estoy en contra de que una persona que decida abortar por ese hecho tenga que ir a la cárcel. Y entonces, a partir de ahí, yo no estoy dispuesto a que este país lo dividamos entre los socialistas que estamos a favor del aborto y los otros que están en contra, porque no es verdad, porque somos muchos los que estamos en contra. Ahora, estar en contra del aborto no significa estar a favor de que la persona que decide interrumpir voluntariamente su embarazo tenga por ello que ir a la cárcel. Y de eso es, y en unos supuestos concretos y con unos plazos concretos. Y ese es el debate, que no nos quieran llevar hacia otro debate, porque yo a ese otro debate me niego porque es un debate profundamente reduccionista. Respecto a si está el movimiento más católico tradicional o no, yo soy católico y soy cristiano, pero no me siento representado por aquellos que son excluyentes. Yo quiero que se respeten mis creencias, igual que yo respeto las de los demás, y, desde luego, a mí no me representan aquellos que van desde el dogmatismo, sembrando y separando el mundo entre buenos y malos, porque yo no me siento mejor que nadie, pero tampoco me siento peor que nadie. Muchas gracias, presidente. En nombre de Acoges Extremadura, Caja Badajoz, Caja Extremadura y JOCA, a los que el Foro de la Nueva Economía quiere agradecerles el esfuerzo muy importante que han hecho para ayudarnos esta mañana a organizar este encuentro con Extremadura y con usted, quiero formular un brindis por su futuro, por su buena suerte, que es tanto como hablar de Extremadura y de España. Salud.